mm. Y voy a empezar a compartir esto. Como comentábamos en la clase pasada, estábamos viendo ya el tema de coordenadas polares. Entonces, ya un poco al final de la clase mostramos las cosas que vamos a empezar a graficar, ¿ya? Y son expresiones bastante complejas, como pueden ver, como pudieron ver entonces ayer. Por tanto, necesitamos ciertas estrategias, ¿ya? Em, Una de ellas, y lo que vamos a estudiar ahora, es analizar si la función es acotada, simétrica y el periodo que tiene, ¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros ayudarnos, ¿cierto?, a hacer una buena gráfica, ¿sí? O más bien, diría yo, un esbozo, un boceto de esa gráfica. Vamos a definir a continuación a qué es lo que nos referimos con estos conceptos de acotada, simétrica y periódica. Bueno, el periódico no lo vamos a definir porque en realidad se refiere al mismo periodo de la función seno-coseno. Aquí es muy común que las gráficas aparezcan con justamente definición de alguna de estas funciones trigonométricas. Otra estrategia que podemos usar es el cambio de coordenadas cartesianas, pero eso ya también lo habíamos comentado, no siempre resulta, ¿ya? Otra estrategia que sí vamos a usar es construir una tabla, ¿ya? Nos vamos a ir dando una tabla y vamos a ir dándonos algunos puntitos y vamos a ir haciendo la gráfica. Cuando construyamos esa tabla, en realidad esto que dice calcular interceptos máximos y mínimos viene dentro del tema de la tabla. Voy a elegir números que sean especiales, pensando siempre en, a ver, ¿y cómo va a intersectar el eje X o el eje Y? ¿Cuáles van a ser los máximos y los mínimos? ¿Ya? Esa entonces, como decía, la estrategia que vamos a usar para hacer la gráfica. Entonces, ya ahora vamos a partir con estas definiciones que estaba comentando de eh, acotada y simétrica. ¿Verdad? Eso no. Acá. Acotada. Entonces, vamos a hablar de una función, ¿cierto? Esa es la idea, una ecuación polar, R igual a f de teta, eso es lo que se denota de esa forma. Y vamos a decir que es acotada si es que existe un número m. Uy, espérate un poquito, porque me gustaría hacer otra antes de eso. Perdón. Voy a hacer un dibujito. ¿Ya? Entonces, eh, eh, em, cuando nosotros estamos en coordenadas cartesianas, y por eso me interesa hacer este dibujo, em, nosotros ya conocemos el concepto de acotada, ¿sí? Nosotros hablamos en contexto de funciones y hablamos de acotada inferiormente o acotada em, superiormente, ¿no es cierto? Espérame que me está saliendo mal la recta, ¿sí? Hablamos de acotada inferiormente, ¿cierto? Cuando yo digo que existe un número m minúscula, ¿cierto? Y verifica entonces que todos los valores de la función son eh, mayores que ese m. Y acotada superiormente, cuando digo todos los valores de la función eh, son menores que esto. Y justamente, por ejemplo, la función seno, mira, ahora voy a graficar, es una función que es acotada, está entre el -1 y el 1. Y decimos acotada, ¿no es cierto?, cuando es inferior y superiormente. Entonces, para nosotros el acotada hasta el momento era que estaba dentro de dos bandas. Eso es lo que significaba para nosotros acotada, ¿ya? Pero ahora, en el contexto de estas ecuaciones polares, cuando nosotros digamos acotada, se va a referir a que está encerrada en una circunferencia. Porque se acuerdan que ayer comentábamos que estas, ¿cómo se llaman? Ecuaciones polares, ¿cierto? Van a ser, eh, definimos lo que se llaman las rectas radiales. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que yo pueda encerrar dentro de una circunferencia, para nosotros ahora va a significar que es acotada. ¿Da? Eso es, digamos, en un dibujo, que es lo que vamos a definir a continuación. Y ahora sí que sí, vuelvo a la definición. Entonces digo que la función es acotada si existe un número m que va a ser mayor que 0, de modo que cuando yo calculo en el módulo, ¿cierto?, de este r, eso va a ser menor o igual que m. Y eso significa, como comentábamos entonces, que está encerrada dentro de una circunferencia.
¿sí? Y eso va a ser, tiene que verificarse en todos los ángulos, en todos los tetas del dominio de la función, ¿sí? Eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que no sería acotada? Una espiral, por ejemplo. Ah, mira, estoy haciendo un dibujito aquí. Si yo tengo una espiral, y esta espiral continúa, continúa, eso no va a ser nunca acotada. En el contexto nuestro, ¿cierto? Nosotros sí vamos a trabajar con funciones acotadas siempre, por eso el tema, de hecho, ni siquiera... Pum, 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 mis perritos andan medio locos. Las espirales, de hecho, nunca vamos a hacer la gráfica de una espiral, porque en realidad a lo que estamos apuntando, lo que queremos llegar a calcular, son áreas, y ahí vamos a necesitar que las regiones sean acotadas. Bien, eso es entonces el tema de acotada. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo después que terminemos de ver estas tres definiciones y ya cuando empecemos a analizar el tema de, como decía, de graficar, usando las estrategias que estábamos comentando. Entonces, vamos con la simetría. ¿No? Aquí me quedó esa cosa rara. Ya. Cuando nosotros decimos que tengo una simetría, puede ser esto de tres perspectivas distintas. Vamos a hablar entonces de la simetría polar, ¿sí? Que se refiere con respecto al eje X. Y esto tiene la misma lógica de la simetría que nosotros ya estudiamos, por ejemplo, cuando hablamos de las funciones par o impar, que es como bien típico esa simetría. Entonces nosotros vamos a decir que si yo escribo r de teta y eso es igual a r de menos teta, entonces de inmediato la función es simétrica en forma polar. ¿Sí? Otra alternativa, ¿cierto?, es intercambiar simultáneamente el r por menos teta y el teta por pi menos teta. Y entonces la ecuación no varía. ¿Sí? En realidad la forma más fácil es escribir ese r de menos teta. Eso es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. ¿Qué es lo que significa que es simétrica polar? ¿Por qué me interesa esto que sea simétrica polar? Porque si es simétrica polar, yo encuentro un punto. Por ejemplo, miren en el dibujo, un punto que está en el primer cuadrante. Entonces yo sé, si ya sé que es polar, entonces lo voy a copiar al cuarto cuadrante, ¿sí? Por las propiedades de simetría. Eso. También tenemos, como mencionaba, la otra simetría, que es la normal, que es con respecto al eje Y. Voy a cambiarme al tiro. Y esto significa entonces que es simétrica con respecto al eje Y, y eso significa entonces que si yo obtengo un punto en el primer cuadrante y ya sé que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y, voy y lo copio al otro lado, digamos, al otro lado del eje Y, que sería el segundo cuadrante. ¿Sí? Y eso se obtiene cuando yo intercambio, cuando yo calculo, esto es como la misma idea. ¿A todos se acuerdan cuando hacíamos eso de función par y función impar? ¿Sí? Esto es una lógica muy similar, pero ahora voy a escribir r de pi menos teta y voy a llegar a demostrar que eso es r de teta. Si no llego a la expresión, quiere decir entonces que no llego al mismo r de teta, quiere decir que no tiene la simetría normal. ¿Sí? Y diría yo que las dos simetrías más importantes para nosotros son estas, la polar y la normal. Hay otra tercera simetría que es con respecto al polo, que lo vamos a comentar de inmediato, pero en realidad esas nosotros, como mencionaba, las espirales tienen esa simetría, ¿ya? Y las espirales no van a ser para nosotros un tema en este curso. Ya, entonces, se fijan, eso es lo que está mostrando el dibujo. Ya, vamos entonces, voy a definir de todas maneras esta con respecto al polo, que como mencionaba son las clásicas que tienen las espirales, y, y la idea es justamente que la ecuación no varía cuando yo intercambio r por menos r o teta por teta más pi. ¿Sí? Y como decía entonces, vamos a ver un ejemplo a continuación, donde vamos a ir estudiando estas dos simetrías en realidad. Esta con respecto al polo no la vamos a pescar mucho en realidad, y vamos a hacer una gráfica. ¿No? Después de eso vamos a hacer dos ejemplos con gráfica y después de eso ya vamos a pasar al tema de áreas. em,
como mencionaba yo en este documento, me voy a adelantar un poquito, en este documento ya hay varias que ya están hechas, ¿sí? Y que ustedes las pueden ir analizando con más detención. Yo creo que sería bueno, mira, podríamos hacer, ¿cuál podríamos hacer? Ah, hagamos una que no esté dibujada, va a estar como, espérate, que hay dos personas la sala de espera. Jonathan está dos veces. ¿Por qué está? Bueno, no importa. ¿Sabes que el Jonathan como que está tratando de entrar y no puede? No sé. Sí, idea mía o qué. Sí, raro. Yo le pongo que lo admito, pero no, como que no puede entrar. Sí, qué raro. Mm, chuta, cae, qué raro. ¿Sabes que el Jonathan está tratando de entrar y trata de entrar y como que no puede entrar? No sé qué pasa. Ya, empecé a grabar, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Sí, raro. Ya, nos vamos entonces a la pizarra y como dije, vamos a hacer este ejercicio vamos a hacer ejercicio y vamos a tomar esto y vamos a graficar. Vamos a graficar usando estas ideas que estaba comentando recién. Entonces vamos a graficar esta y vamos a hacer eh, R igual a 1 menos seno de teta. ¿No? Significa, ¿cierto? Para nosotros esto, 1 menos seno de teta, eso es nuestro f de teta. 1 menos seno de teta. Eso es. Y no puedo entrar para ese final, Jonathan. No sé qué le pasó. Ya. Esa vamos a hacer. Entonces, perdón que me salí del compartir. Ya, entonces, como dije, lo primero que vamos a estudiar es el tema de que si es acotado o no, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a usar una propiedad que nosotros sabemos y la voy a escribir acá. Nosotros sabemos que tanto la función seno como la función coseno están entre -1 y 1. La voy a escribir las dos, si bien solamente vamos a usar la del eh, seno. Esa es una propiedad que para nosotros va a ser muy importante. Ya, muy bien. Estamos. ¿Sí? Entonces, el tema, entonces me tengo que dar cuenta de que si yo tengo 1 menos seno, ¿cierto? Voy a decir entonces, cuando yo escriba en valor absoluto, ¿cierto? En el módulo, este R, el módulo de 1 menos seno de teta. Entonces, el seno, como decía, está entre -1 y 1. Entonces, cuando yo digo 1 menos seno, eso podría estar entre -1 y 1. Entonces, va a ser menor que, de hecho, va a ser menor que algún número, ¿cierto? Va a ser menor que 1, sí, pues va a ser menor que 1, porque justamente si el seno vale, em, no, porque podría ser -1 también. Entonces voy a poner, te fijas que esto podría estar entre, si vale el seno 1, entonces que me quedaría 1 menos 1, 0. Pero si el seno vale -1, ¿cierto? Porque estas son las opciones siempre con el igual, podría entonces valer 1 menos 1 y me va a dar 2.
Eso significa entonces que eso va a estar va a estar encerrado en una circunferencia de radio 2. Ya. Eso es lo primero que le vamos a plantear, que en relación a esta idea, ¿cierto?, de que esto es acotada. Voy a decir entonces, es acotada. Ya. Voy a la otra hojita. Vemos entonces la simetría. Como mencionaba, hay dos simetrías que son las que más nos interesan, que son con respecto al eje polar, es decir, con el eje X, y está la otra que es la simetría con el eje normal, que es con respecto al eje Y. Entonces, la simetría polar, y lo voy a escribir en resumen, ¿cierto? Va a verificar esto. Yo voy a calcular R de menos teta y me va a dar R de teta. Y cuando tenga la simetría normal, voy a graficar entonces, voy a calcular R de pi menos teta y eso me va a dar R de teta. Entonces voy a ir probando, ¿sí? Y voy a partir, ¿cierto?, con esta polar y voy a entonces escribir R de menos teta. Y eso significa entonces 1 menos el seno de menos teta. ¿Cuánto es el seno de menos teta? Ah, esta es otra propiedad importante. Voy a escribirla acá. Voy a decir entonces, para todo teta en R, ¿cierto?, se cumple siempre que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Y eso es porque la función seno es impar. Y el coseno de menos teta es igual a coseno de teta porque la función es par. Lo voy a destacar. Eso siempre se cumple. Entonces, si tengo seno de menos teta, eso va a ser 1 menos con menos me va a dar más seno de teta, que es distinto del R de teta. Eso significa que no es polar. No tiene simetría polar. Ya, entonces me voy con la otra, la normal. Voy a calcular R de pi menos teta. Y voy a escribir entonces 1 menos seno de pi menos teta. Uy, esto sí que creo que no lo habíamos usado. En todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿hemos usado esta identidad del seno de alfa más beta? Hello. ¿Hemos usado esto? Voy a cambiarme de hojita para escribirlo Creo acá. que no. Yo creo que no, fíjate. Aquí voy a escribir 2. Seno de alfa más beta es seno de alfa, coseno de beta, menos, es con menos, ¿cierto? Coseno de alfa, seno de beta. Y la otra es coseno de alfa menos beta, es coseno, ay, y ahora que ya me entró la duda, ¿es coseno o es seno? Es seno de, perdón, ahí está, perdón, eso ya me había enredado. Seno de alfa. Es seno de alfa, me equivoqué en escribir ahí. Está seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. Más, perdón. No, perdón, las escribí al revés. Esta es más y esta es menos. El coseno es el porfiado. ¿Quién era? Me acuerdo de alguien que decía, porque cuando es coseno de alfa más beta, aquí es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Cuando es coseno de alfa menos beta, ahí esto es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. En el seno van seno, coseno, coseno, seno, ¿cierto? Siempre van así. Y cuando es más, cuando es menos, y el coseno es porfiado, va al revés. Ya, esas son algunas identidades, ¿cierto?, que son importantes. Chanfle, ¿qué hice? Quería hacer un cuadradito. Y que nosotros las vamos a usar, no tanto en realidad, pero sí las vamos a usar en esta parte, ¿no? Que son identidades trigonométricas, entre comillas, diría yo, bastante conocidas. Eso. Y nosotros en particular, ¿cierto?, vamos a usar esta.
Oh, no, perdón, la otra. Porque es con un menos. Con la diferencia entonces que ahora mi alfa va a ser, para el caso del ejemplo que vamos a hacer a continuación, el ejercicio que estamos haciendo en realidad, el alfa para mí va a ser pi y mi beta va a ser teta. ¿Ya? Entonces vamos a usar aquí esa, entonces voy a escribir seno de pi, aquí teta, pi y teta. ¿Ya? Vamos a escribirlo entonces en la hojita que teníamos atrás. Retrocedo, retrocedo, a la 1, a la 2 y a las 3. Ya. Entonces tengo, voy a escribirlo acá abajo. 1 menos, voy a hacer un paréntesis porque ese menos me va a afectar lo que tengo adentro. Seno de pi, como decía, coseno de teta, menos coseno de pi, seno de teta. Ya. ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Entonces esto me va a quedar igual a 1 menos. Tengo 0 acá. Menos con menos me da más seno de teta. O sea, en realidad tengo r de teta. Y eso significa entonces que esta gráfica sí tiene la simetría normal. ¿Ya? Dígame, Daniel. Sí. Em, es necesario que uno determine, estas gráficas siempre van a tener algún tipo de simetría, ¿ya? Eh, porque siempre van a estar en relación al seno o coseno. Dios bendito. Perros del infierno. Están tocando el timbre. Voy a pausar la grabación. Uy, espérame. Y voy a pausar la grabación y voy y vuelvo. Ahora sí. Ah, venía a tomar el estado del agua. Ya. Entonces, ay, señorcito. Como decía, ¿qué estaba hablando yo? Ah, me preguntaba, también estaba preguntando si siempre tengo que, si es obligación estudiar. En realidad, el tema es que me conviene estudiar la simetría polar, o me conviene saber si es polar o es normal. Estas siempre van a tener alguna de esas propiedades porque justamente aquí van a aparecer siempre funciones seno, coseno, ¿ya? Y la razón de por qué nos va a ser tan útil saber esto es justamente por lo que vamos a empezar a hacer ahora, porque vamos a empezar a graficar, ¿ya? Ya, entonces, y otra vez están tocando el timbre. Bien, esperemos, vamos a pausar de nuevo la grabación. Um, vamos a empezar con el problema, en realidad, y ahora vamos a empezar a analizar qué es lo que nos va a pasar, ¿ya? Y creo que con esto nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante el tema de la simetría. Mira, dibujo el eje X y el eje Y, que como mencionábamos para nosotros ahora van a ser estos que se llaman eh, eje polar y el eje normal. Dibujé una circunferencia, esa es una circunferencia de radio 2, por eso escribo R igual a 2, y yo sé que toda mi gráfica va a estar eh, encerrada ahí, ¿no? Entonces, como esto es polar, y aquí viene, perdón, tiene la simetría normal, significa que a mí me basta obtener y me voy a dar datos o puntos en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces mi tabla la voy a construir más acotada. Te fijas, no voy a tener que darme la vuelta completa para cachar. Me basta dibujar en ese lado y después entonces voy a copiar.
Y eso es gracias a que es normal. ¿Ya? Entonces me voy a ir dando valores del ángulo y voy a ir calculando R de teta. ¿Ya? Eso es lo que voy a ir haciendo. Voy a borrar eso. Ya. Pensemos entonces, ya digo, el ángulo, voy a decir el ángulo igual a 0, por ejemplo. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? Entonces calculo R de 0. Eso es 1 menos seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Entonces eso es 1. Ya. Fíjate entonces ahora, el punto que yo tengo que poner acá es el 1, 0. 0 es el ángulo. Entonces, módulo 1, ángulo 0, estaría por acá. ¿Cierto? Estamos diciendo que esto, la circunferencia que dibujé tiene un R igual a 2. Entonces, como en la mitad tendría el R igual a 1 y ahí tengo ese punto. Llamémoslo A. A. Pensemos en otro ángulo. Insisto que aquí una de las estrategias que estaba comentando yo hace un rato es pensar en interceptos, máximos y mínimos. ¿Sí? La idea es pensar en ese tipo de puntos. ¿No? Ya, entonces pensemos, a todo esto uno también va a empezar a calcular con números que sean simples, no voy a calcular, por ejemplo, incluso si yo pienso pi tercio, pi cuarto, pi quinto, podrían ser pi quinto, ya ni siquiera tengo una tabla que me ayude a saber cuánto vale. Pienso en números que sean así fáciles de calcular. Por ejemplo, el pi medio. ¿Qué pasa? Aquí escribí R igual a teta. No, perdón, aquí estoy mal. Ah, aquí debía escribir el ángulo, el teta es igual a 0. Ya, voy a pensar entonces ahora otro ángulo. Por ejemplo, como mencionaba el pi medio. ¿Qué pasa en el pi medio? Entonces voy a calcular el R del pi medio. Ya, eso sería 1 menos seno de pi medio. ¿Cuánto vale el seno de pi medio? Vale 1. Y eso quiere decir entonces que eso es 1 menos 1 vale 0. Vale 0. Ahí está mi punto. Lo voy a llamar a este punto, voy a escribir acá, B, el R es 0 y el ángulo es pi medio. Me fija hasta ahí. Ese es mi punto B. Raro, ¿ah? Porque uno dice, ¿qué pasó entre el 0 y el pi medio? Ya, démonos un número. A ver, ¿qué número nos podríamos dar? Pues démonos un pi cuarto, por ejemplo, que es fácil, entre comillas, de calcular, o un pi tercio, o un pi sexto. Mira, voy a hacer entonces, mira, voy a tomar un ángulo que sea igual a pi... Ah, no, perdón, démonos algo más fácil. Voy a escribir mi tablita, esta típica que usamos acá. Entonces, seno, coseno, partido por 2, ¿sí? 0, aquí tengo el pi, voy a escribirlo con otro colorcito mejor para que se vea mejor. Hoy, ya voy a escribir acá 0, pi, aquí tengo 6, ya. Tengo el seno y estaba pensando en algo como que sea facilito para, por ejemplo, el seno del bisecto, ese vale un medio. Entonces voy a elegir el ángulo bisecto, ¿ya? Para poder calcular eso y poder graficarlo más fácil en el dibujo, porque si elijo, por ejemplo, el pi tercio, me va a dar raíz de 3 medios. Si elijo pi cuarto, es raíz de 2 medios. Entonces ya empezamos con números que son irracionales y empezamos a aproximar. Entonces elijamos el bisecto. ¿Ya? Es como para darnos un número, hermano. Entonces calculo el R. El R con el bisecto, perdón, va a ser 1 menos seno de bisecto, que dijimos es un medio. Es un medio. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que cuando tengo un bisecto, que es un ángulo de 30 grados, ¿sí? Lo voy a dibujar con una línea así como punteada acá. Esto vale un medio. Sería como acá. ¿Cierto? Dijimos que este vale 1, entonces un medio estaría por ahí. Así estaría, ese sería mi punto C. Entonces sería, ¿cierto? Con el R un medio y el ángulo bisecto. Y eso me dice, de inmediato, como mencionaba, como esto es normal, significa que acá tiene la simetría normal, tengo ya de inmediato otro punto acá, que es igual a este.
¿sí? O sea, simétrico en realidad, no es el mismo punto. Tiene una simetría. Ya. ¿Qué otro punto podría querer calcular? Mira, calculemos qué es lo que pasa con el 3 pi medio. ¿Dónde está el 3 pi medio? El 3 pi medio está sobre el eje Y, pero en la parte negativa. Entonces, si yo digo que tengo el ángulo del 3 pi medio, entonces el R del 3 pi medio va a ser 1 menos el seno del 3 pi medio. ¿Cuánto vale el seno del 3 pi medio? Vale menos 1. Y ahí entonces voy a tener el 1 menos 1 y me da 2. Y estoy acá. Mira, tengo un ángulo, voy a dibujar esto. Ese es el ángulo del 3 pi medio y el R vale 2. Entonces estoy ahí en ese punto. Lo vamos a llamar ese punto D. Ese punto D, ¿cierto? Va a ser con el R que dijimos que vale 2 y el ángulo 3 pi medio. Te digo que siempre uso la función que estoy trabajando. ¿No? Ya, y entonces el tema es, ¿y esta cosa? ¿Y qué pasó entre todo esto? Te fijas, yo no me voy a dar un ángulo acá en el tercer cuadrante porque creo que puede ser incluso contraproducente, pero podría darme uno acá en el cuarto cuadrante, ¿sí? Para copiarlo al otro lado. Y puedo darme algo bien simple porque, por ejemplo, podría tomar el mismo bisecto y decir qué es lo que pasa en el menos bisecto. Menos bisecto estaría por acá, ¿cierto? En negativo, entonces va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ya voy a necesitar otro espacio. Voy a escribirlo por acá arriba. Perdón, me desordené ya. Menos bisecto. Entonces voy a tener que el R del menos bisecto es 1 menos el seno del menos bisecto. ¿Cuánto vale el seno del menos bisecto? Vale menos un medio. Entonces va a ser 1 menos, con menos me da más, un medio. Y eso es 3 medios. Entonces esto va a ser, este era chiquitito, era como un medio. Esto es como 3 medios, va a ser como por acá. Aquí. Y eso va a ser un punto que voy a llamar E. Tengo el A, B, C, D, E. Que va a ser el R es 3 medios y el ángulo es menos bisecto. Y estoy lista para hacer la gráfica. Tengo listo para hacer la gráfica. Porque mira, esto parte aquí. A todo esto, fíjate que es lo siguiente. Yo lo he comentado ya la clase pasada y hoy día también. Estrictamente cuando planteamos esto, las llamamos ecuación polar, gráfica polar, ¿sí? No función polar. ¿Sí? No usamos esa palabra porque justamente lo que vamos a dibujar a continuación no es una función desde la perspectiva del X y el Y, ¿cierto? Pero sí es una función en relación al R y al teta, ¿sí? Y más todavía, estas son funciones continuas. Entonces, si yo parto acá en el ángulo cero, ¿cierto? Y después me doy bisecto, cualquier cosa que esté entre el cero y el bisecto, se va a poder calcular. No tengo una asíntota, no tengo un hoyo que esté ahí, no. Voy a seguir calculando valores que van a estar. Ay, Dios mío. Va a ser más o menos relacionado, más o menos lógico. Y esto va a ser una cosa así. Te fijas, desde aquí hasta acá se unen. Y de aquí a acá, fíjate, aquí tengo que bajar, aquí tengo esto, bajo. Después subo. Aquí hay un punto que no lo hicimos, pero que igual por la simetría yo lo puedo deducir. Tenía acá el punto A, que es el 1, 0. Acá voy a tener el menos 1, 0. Este otro punto que está acá también lo voy a correr acá, que también es como es simétrico. Voy a bajar aquí. Llego hasta acá abajo. Uay, y después, ay, me falló el dibujito acá, tendría que... Perdón. Viene llegando Matías. Voy a dibujarlo, voy a cambiarlo ahí. Y ahí, pum. Me quedó demasiado redondita, esto no es tan redondo. Voy a hacerlo de nuevo. Las cardioides no son tan así como puntiagudas, en realidad. Más así. Ugh, me quedan súper feos los dibujos.
Son más redonditas ahí las cardioides. Así son. Y vamos a comentar entonces, voy a pasar ahora a compartir de nuevo los dibujos que habíamos visto en la clase pasada. Fíjense que aquí yo ya tengo graficados dos cardioides, que es el 1 más coseno, y fíjate lo que está graficado acá, el 1 más seno. ¿Te fijas? Y nosotros lo que hicimos el 1 menos seno. ¿Se fijan cómo se relacionan? ¿Te fijas todo esto como lo mal que me quedó el dibujo? Porque me quedó muy puntiagudo, lo hice muy puntiagudo, pero no es así. Es más redondito, tiene una, un- una cosa que no es que es como un ángulo, ¿cierto? Ahí. Obviamente ahí hay un tema que la función no va a ser derivable en ese punto. Ya, eso, ¿no? Ahora, hay una cosa que yo había mostrado ayer y que es re importante y es esto que está acá. Cada vez que nosotros hablemos de los caracoles, eh, espérate. em, caracoles, limonares o cardioides, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar que son de esta forma. A más menos B coseno de teta. A más menos B seno de teta. ¿Sí? Y dependiendo de que si son coseno o seno, vamos a tener distintas simetrías. Ya vimos entonces, si es seno, lo que va a tener es una simetría normal. Si es coseno, la verdad es que va a tener una simetría polar. ¿Ya? Por las propiedades que estábamos recordando. Cuando en valor absoluto el A y el B son iguales, como en el caso de lo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? Que era 1 y menos 1, entonces estas se llaman cardioides y se va a producir justamente esa hendidura, ¿cierto? Como típica de que uno relaciona con el dibujo de un corazón, ¿cierto? En cambio, si el número A es mayor que el número B, en valor absoluto, ¿cierto? Ya no se va a producir esa hendidura, sino que se va a producir algo así flato, así como liso. Y esos en realidad son más conocidos como limonares, ¿ya? O también se les llaman caracol sin rizo, o caracoles, ¿sí? El rizo se va a producir cuando el número A es menor que el B en valor absoluto, ¿sí? Y eso va a ser un loop que tiene en la gráfica. Y eso, ¿cierto? Es lo que, por eso es importante esto que estoy mencionando yo ahora, porque a uno le va a ayudar a darse cuenta, a ver, esto es un caracol, tiene rizo, no tiene rizo, te fijas cómo lo voy a graficar, ¿sí? Eso. Ya, voy a pasar a la siguiente hojita. Mm, mm. Fíjense entonces acá, como mencionaba, esta no la graficamos. Por eso digo yo que cuando dice 1 más coseno va a tener la simetría polar. Es simétrica, si ustedes lo doblan sobre el eje X va a obtener el mismo valor. A todo esto, si yo tuviera 1 menos coseno, voy a tener el corazoncito hacia el otro lado. En la misma lógica del 1 más seno, o en relación con el 1 menos seno, ¿cierto? Tiene la simetría que es normal. Doblo el eje y las gráficas, ¿cierto? Se pliegan, se juntan. ¿Ya? Eso entonces en relación a los caracoles, cardioides, limonares, son todos nombres, digamos, válidos para estas gráficas. La siguiente que vamos a mostrar es la que tiene rizo. Yo creo que hoy día no vamos a alcanzar, pero la próxima clase, sí, tampoco no es que no alcancemos, bueno, sí no alcanzamos, pero el tema no es ese. El tema es que necesitamos primero las coordenadas paramétricas para ver cómo se hace esta gráfica en el GeoGebra. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver entonces miércoles o jueves. Cómo grafico en GeoGebra estas cosas. En Wolfram yo sé que es mucho más fácil, ¿sí? Pero yo no sé usar Wolfram. Hasta ahí nomás me llegó. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, mira, esta tiene un rizo. El A, que es en un medio, ¿cierto? Es un número que es menor que el B, que en este caso es 1, y se produce un loop, ¿no? En cambio, cuando el A es mayor en valor absoluto que el B, como en este caso, el 3 menos 2 coseno de teta, lo que si ya se empieza a hacer es algo como más plano. Ya no se produce esa hendidura, ese, como un ángulo tan pronunciado. Y de hecho, mientras mayor es la diferencia, ¿cierto? Entonces va a ser más plano. ¿Sí? Ya, vamos a hacer otro dibujo.
nosotros vamos a dibujar una rosa, ¿no? Esto, como mencionado, todavía no lo subo al aula, pero ya después lo voy a dejar en el aula para ustedes. Y vamos a hacer otro dibujo y ahora hagamos una rosa, ¿ya? Vamos a hacer una rosa chiquitita, eso sí. Ya, antes de dibujarla vamos a comentar cómo me doy cuenta, porque es re importante en realidad eso, darme cuenta de cuántos pétalos voy a tener. Se llaman rosas, pero en realidad como que parecen margaritas en realidad. Entonces, aquí está. Las rosas van a ser del tipo coseno de n por teta o seno de n por teta, ¿sí? Donde el n siempre va a ser un número entero. Si no es un número entero, en realidad no te va a funcionar, no va a ser ni una cosa. Como esto, no se puede estructurar como la misma lógica que esto. Y ahora, el tema es que si el número n es par, la gráfica va a tener 2 por n pétalos. Y si el n es impar, entonces la gráfica va a tener n pétalos. ¿No? Eso obviamente que es un tema importante, ¿cierto? Para darme cuenta de cuántos pétalos necesito graficar. Esto también es re importante porque a mí me basta como cachar dónde está un pétalo y entonces puedo extrapolar, ¿cierto? Los otros, en relación justamente con este análisis que vamos a hacer de máximos y mínimos. Entonces, ¿qué gráfica vamos a hacer? Vamos a hacer la de, mira, aquí está estas dos cosenos. Vamos a hacer una... Pucha, están las dos que... Esta yo quería hacer una distinta de esta. Están dos cosenos de 3 tetas, dos cosenos de 2 senos, dos cosenos. No quiero hacer 8 pétalos. Vamos a hacer la del 2 cosenos de teta nomás, de 3 tetas. Vamos a repetir la misma gráfica que está ahí. Entonces voy a hacer R igual a, pongámosle 3, coseno de 3 tetas. No, no le pongamos 3, pongámosle 5 mejor. Sí. No, ya pongámosle 2 nomás. No, perdón. Ya. Eso. Entonces, la misma lógica anterior, perdón, voy a volver a compartir la hojita. La misma lógica anterior. Te fijas que yo aquí tengo coseno, entonces, fíjense la gráfica del 2 coseno de 3 tetas. Tengo simetría con respecto al eje X. Doblo la rosa en la mitad, ¿cierto? Sobre el eje X y obtengo la gráfica hacia el otro lado. Lo mismo aquí tengo 2 senos de 3 tetas, doblo la gráfica sobre el eje Y y obtengo la otra mitad, digamos, se juntan, se pegan. ¿Sí? Y la lógica para nosotros va a ser esa, va a ser determinar eso y una vez que ya tengo esa idea, empiezo a graficar. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, como decía, que voy a ir graficando esto. Perdón. Entonces, como ya sabemos que esta es acotada, ¿cierto? Es acotada porque coseno está entre menos 1 y 1. Entonces, en R va a ser menor o igual que 2 por 1, es decir, 2. Voy a empezar a hacer la gráfica al tiro. Ya sé también, como mencionaba, que voy a tener ahora la otra simetría, la que es con respecto al eje X, ¿cierto? Porque voy a escribirlo acá. El R de menos teta va a ser a 2 coseno de menos 3 teta, y como esto es una función par, eso va a ser 2 coseno de 3 teta, y eso es R de teta. Entonces tiene la simetría polar. Entonces cuando dibuje, voy a ir calculando números en el primer y segundo cuadrante, y después copio hacia abajo. Voy a tratar de hacerlo más ordenadito ahora el tema de los ángulos y de los R para ir dibujándolos acá. Mira, voy a dar el R igual a 0. ¿Qué pasa cuando calculo coseno de 0? ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces aquí voy a tener 1 y 2. Voy a dibujar la circunferencia, ¿cierto? Que planteábamos también para encerrar esto. Ahí va a estar. ¿Sí? Entonces, tengo este punto. ¿Sí? Dijimos entonces justamente que cuando el ángulo es 0, esto va a valer 2. Ahí tengo ese punto. Después entonces ahora voy, y se fijan aquí, ya conseguí un pétalo. ¿Sí?
Eh, si yo digo, por ejemplo, pi medios, ¿sí? Y digo entonces pi medios, el ángulo de pi medios. ¿Qué va a pasar con el ángulo de pi medios? Digo 2 cosenos de 3 pi medios, eso me va a dar 0. Entonces aquí tengo el 0. Ahí ya sé que voy a llegar a ese punto. Pensemos entonces ahora, como decía, porque la idea no es empezar así en forma errática, decir pi medio, pi tercio, pi cuarto, 2 pi sexto. Empecemos a buscar lo que son los máximos y los mínimos. ¿Cuándo? Y de hecho ya con el 0, justamente ese es un intercepto. Cuando yo tengo un máximo con el coseno, bueno, ya dimos con 1, que es el 0. ¿Sí? La función coseno tiene su máximo alcanza su máximo, ¿cierto? Para el 0 y su mínimo es en el pi. ¿Sí? Entonces, en realidad, si yo calculo, aquí hay un tema interesante, mira, si yo calculo con el pi, perdón, con el ángulo pi, voy a escribir 3 por pi. En realidad, yo quiero saber con el pi tercios. Fíjate, ¿qué pasa cuando el ángulo es de pi tercios y yo digo 3 pi tercios? Me va a dar coseno de pi. Y ahí voy a tener menos 1 y eso me va a dar menos 2. Y aquí llegamos entonces a lo que habíamos comentado en la clase pasada. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de estas distancias dirigidas? Este punto que voy a dibujar acá, que corresponde a cuando el ángulo es pi medio y el r es igual a 2, ¿sí? Para obtener el que yo necesito, se supone que tendría que ser sumándole aquí pi, ¿no? ¿Sí? Está acá. ¿Sí? Este es el punto de mi gráfica. Voy a dejarlo con rojo. Porque corresponde al ángulo pi medio, pero con el r 2. Y eso, ¿cierto? También se puede escribir como 2, pi tercio más, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Pi tercio más pi, que sería 4 pi tercio. Y ese es el ángulo. Entonces ese punto lo voy a copiar acá arriba. Porque como comentábamos, esto es simétrico. Entonces yo había dicho, voy a tomar ángulos en el primer y segundo cuadrante. Y ya tengo a todo esto ya conseguí mis 3 pétalos. ¿Se fijan? Porque esos van a ser los máximos. Entonces ya voy a dibujar esto y lo voy a dibujar así. Voy a tener un pétalo aquí. Voy a tener otro pétalo acá. Ouch. Y voy a tener un tercer pétalo acá. Me quedo re feo. Me quedan súper poco simétricos los pétalos en realidad. Porque la gracia justamente de los pétalos es que son iguales. ¿Sí? Y eso es algo que va a ser importante para nosotros, porque en el contexto de lo que vamos a plantear a continuación, que son los cálculos de las áreas, em, cuando nosotros tenemos una curva polar y queremos calcular su área, me voy a quedar con un pétalo o con la mitad de un pétalo, si son 6, y después lo multiplico, ¿cierto?, por 3 o por... voy a tratar de hacerlo menos tiritón en realidad. Si yo quiero calcular el área ahora, como decía, entonces me voy a quedar, mira, puedo calcular eso. Calculo solamente ese pedacito del el área y lo multiplico por 6. Dígame, Daniel. Son bien bonitas las gráficas que se producen con esto. Y obviamente, es que justo voy a volver esto ya está definido. Entonces, esto siempre se va a comportar de la misma forma. Entonces, si tú tienes 3 teta, entonces el número 3 es impar, entonces vas a tener 3 pétalos. Y ya encontrado los 3 pétalos, los extremos de los pétalos siempre van a estar en ese R, ¿cierto? Que es lo que encierra a esto. No va a tener más pétalos que eso. Si en cambio tú tienes que el número n es par, ¿cierto? Ahí vas a tener 2 por n pétalos. ¿Te fijas? Entonces ahí vas a tener que encontrar, por eso yo no quería hacerla el que fuera
4 teta porque tengo que encontrar los 8 pétalos. Es más trabajo. Ya, entonces eso es el tema con la gráfica. Ahora vamos a pasar. Así que uno, en ese sentido, uno tiene una cosa que ya sabe, porque ya como, sabes cómo se comporta cuando es par o impar, entonces vas a tener más información para el momento de graficar y ya una vez que uno tiene los extremos de esto, ya entonces vas a poder graficarlo y vas a poder resolver eso. Después voy a retomar este ejercicio que está acá planteado, pero lo vamos a plantear de otra forma, pero en el contexto de determinar las áreas que está dentro, que está afuera, etc. Y vamos a acá. No, perdón. A esto. ¿Ya? Vamos a hablar entonces ahora de el área. Aquí como que aquí como que no se ve muy bonito. Voy a tratar de hacerlo mejor. La idea, ¿cierto? Ahora es decir, bueno, yo voy a tener un área que quiero calcular en coordenadas polares. Y eso va a ser un medio de la integral entre alfa y beta de f de teta al cuadrado. ¿Ya? Voy a tener que elevarla al cuadrado para poder obtenerlo. Y esto se debe también acá, y esto es algo que yo en realidad siempre me salto, para poder demostrar esto, yo tendría que construir una especie de partición donde estaría construyendo rayos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en lo que partimos cuando hablábamos de la suma inferior y la suma superior construíamos rectángulos? Aquí lo que uno hace es construir sectores circulares y después uno tiende a cero, ¿cierto? La norma de eso, o más bien también puedo decir, ingresando infinitos rayos, ¿no es cierto? Em, y tomando el límite, entonces aquí uno llega a calcular el área. Y en el fondo, ¿cierto? Esto tiene que ver también con límites, ¿cierto? Y con el tema de cómo calculamos el área de una circunferencia. ¿Sí? Pero aquí aparecen sectores. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Así que la fórmula es esa. Un medio entre alfa y beta de f de teta al cuadrado de teta. El problema que se produce en muchos casos es que yo no sé cómo calcular el alfa y el beta. ¿Sí? Y uno dice, ok, ya tengo mi curva, la estoy viendo, sí, tengo la fórmula, me la dieron, hice la gráfica, sé que tiene 6 pétalos, voy a calcular de esta forma. La cosa tiene que ser positiva porque si me doy la vuelta completa del 0 al 2pi se me hace todo 0. ¿Sí? Entonces tengo que tomar un pedacito y multiplicarla por algo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. Ya. Entonces, como decía, la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular, cómo encontramos el alfa y el beta? ¿Sí? Y para eso entonces tenemos un teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Si yo tengo mi gráfica polar, f de teta o r de teta, como yo la quiero llamar, y me doy cuenta que tengo un f de teta, de alfa, perdón, un f de alfa, que es igual a 0, y para esa misma función polar o ecuación polar, como la estaba llamando, f' de teta es distinto de 0, entonces eso quiere decir que hay una recta radial, ¿cierto? Un rayo, teta igual a alfa, que es tangente a la gráfica eh, a la gráfica de esta ecuación polar, en el polo, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos determinar. Vamos a ver un ejemplo a continuación, perdón, que ya me estoy saltando. Vamos a retomar el ejemplo que estábamos viendo anteriormente de la rosa que teníamos. Creo que ese es un caso interesante para analizar. Pero es importante que esto lo tengamos claro. Nosotros en realidad no demostramos ninguno de estos resultados, ¿te fijas? Entonces es algo que que yo como profe les tengo que pedir que me crean que la cosa funciona. Pero fíjate que una estrategia que uno podría hacer sería, mira, después que terminemos la clase, ¿cierto? Ustedes digan yo, ok, ¿sabéis qué? Yo voy a calcular la integral del 0 al 2pi.
y te vas a dar cuenta de que pasan cosas. Ya, entonces como dije, voy a volver a la hojita. Vamos a tomar este último ejemplo que estábamos haciendo y que es esta rosa. Entonces, em, y como mencionaba recién, voy a... espérame un poquito porque quiero ver qué es lo que el ejemplo que tengo aquí resuelto. No tengo uno solo nomás. Ya. Entonces vamos a calcular el área ahora de esta rosa. ¿Sí? Y para eso, como dijimos, entonces voy a volver a escribir la fórmula acá. El área me dice que esto va a ser un medio integral entre alfa y beta de f de teta, en este caso sería 2 coseno de 3 teta al cuadrado de teta. Es decir, aquí integramos con respecto al ángulo, el teta. Entonces, como mencionábamos, em, queremos calcular esto y escribir esto, ¿cierto? De una forma que sea más completa, ¿cierto? Eh, y entonces, te fijas, cuando yo digo que voy a calcular acá, lo partí. Voy a borrar esto que está acá, perdona. Voy a borrar esto porque quiero escribirlo aquí mismo. Entonces quiero usar el área, quiero calcular el área. Quiero calcular el área usando esta fórmula. Y como decía, yo creo que voy a dejar un espacio ahí entre 0. El R igual a 0, ¿cierto? Se refiere al rayo que tiene ángulo 0. Siempre estos rayos parten del origen. Entonces ahí tengo mi, mi teta igual a 0. Por eso voy a escribir acá la integral del 0. ¿Sí? Tengo acá un medio que me dice la fórmula, pero yo quiero hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a multiplicarla por 6. Y quiero saber cuánto vale ese. ¿Se fijan cuál es ese teta? ¿Cuál es el teta que va ahí tangente a esto? No. Entonces, para eso vamos a usar como mencionaba el teorema. Yo tengo que encontrar un ángulo, ¿cierto? De modo que cuando yo evalúe, aquí en el teorema yo le llamé f de teta, pero es la misma que el r de teta. Lo voy a escribir con r de teta porque así está acá. Quiero que el r en ese ángulo, ¿cierto? Sea igual a 0 y que r' en ese ángulo sea distinto de 0. Entonces, me pregunto, ¿para qué valor del teta yo tengo que se hace 0? Entonces, en el fondo lo que tengo que hacer, me voy a tener que cambiar de hojita. Me disculpan, me voy a cambiar de hojita porque aquí tengo que resolver una ecuación, con todo respeto. Mira, tengo r igual a 2 coseno de 3 teta. Tengo que resolver una ecuación trigonométrica. Y lo que yo necesito es que 2 coseno de 3 teta sea igual a 0. Eso significa entonces que el coseno de 3 teta tiene que ser igual a 0. El 2 en realidad se fijan que no me aporta nada. Entonces aquí tenemos que recordar que esto puede ser. Nosotros encontramos uno delante, de hecho, que era el 3 pi medio. Pero la verdad es que también es el pi medio. ¿Sí? Entonces, me va a dar dos valores, que son en el pi medio y en el pi sectos.
¿no es cierto? Y ahí justamente cuando yo reemplazo, y fíjense que basta reemplazar pi medio acá, y me da, claro, me da 3 pi medio, 0. Reemplazo el pi sexto, 3 pi sexto, me da pi medio, 0 también. Lo sabemos que eso es verdad, ¿no? Pero además tiene que verificar la otra propiedad y dijimos que vamos a derivar ahora el r respecto al teta y voy a decir que eso va a ser 2, la derivada de coseno es seno, me va a quedar 3, 6 seno del 3 teta, ¿no? Y obviamente que también si yo lo reemplazo, mira, voy a calcular r' y lo voy a reemplazar en el pi medio. ¿Qué pasa cuando reemplazo eso? Me va a quedar 6 seno, lo derivé bien, ¿cierto? La derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno, es como menos, perdón. Menos. Entonces eso es menos seno del 3 teta, derivo el 3, me da 6, está bien, estamos bien. Ya. Calculamos en el menos pi medio. En el pi medio, perdón. Entonces me va a quedar 3 por pi medio, 3 pi medios. Y acá evalúo en el pi sectos. Me va a quedar entonces menos 6 seno del 3 pi sectos. En realidad los dos me da, claro, porque me da seno, aquí me va a dar pi medio, eso me va a dar 1, me va a dar distinto de 0, en los dos en realidad. Pero yo creo que estamos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en realidad, creo que estamos de acuerdo que en realidad es el bisecto, es el ángulo que está más cerca, ¿se fijan? Entonces voy a tomar ese. Voy a decir que ese que está aquí, que tendría que ser, este de acá era el, tendría que ser el bisectos. Pum, 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 pum. Estoy mirando mi dibujito que no me gustó nada cómo me quedó. Ah, claro, porque estoy confundida, con razón. Este de acá, el 2, eso es lo que me tenía confundida. Este punto, 2, pi tercio, en realidad no está en mi gráfica. ¿Sí? El que está es el bisectos. Y entonces voy a elegir como, esto voy a elegir bisectos. Voy a escribir ahí bisectos. Entonces voy a escribir eso que va a ser bisectos. Y ahora escribo esto al cuadrado, que va a ser 2 por 2 son 4, coseno al cuadrado de 3 teta, de teta. Y eso va a ser 3 por 4 van a ser 12, el área va a ser 12. Nos vamos a calcular esto entre 0 y bisectos de coseno al cuadrado de 3 teta. ¿Se acuerdan que aquí vamos a usar esta identidad del ángulo medio? Entonces voy a decir coseno al cuadrado de 3 teta. Y eso va a ser, perdón que me voy a cambiar la hojita. El área entonces va a ser 12 integral entre 0 y bisecto de 1 más coseno de 2 por 3 son 6 teta partido por 2 de teta. Y ahí vamos a calcular esto. Sí. Mm. Eso. Eso lo pueden calcular ustedes. La verdad es que en estos números siempre pasan esto con estas funciones. Es muy común que pase eso. Que vamos a tener que usar todas esas identidades acá. Ahora, también puede suceder, y lo voy a plantear a continuación con un dibujito que tengo acá también puede suceder que me pidan calcular el área comprendida entre dos gráficas. ¿Sí? Para eso, entonces, también tenemos un resultado
que es el siguiente, que y aquí también para variar no me quedó muy bueno el dibujo. La idea para poder obtener esto es que yo voy a tener que hacer la resta, igual como lo hacíamos anteriormente. Pero acá lo que tengo que calcular, a diferencia de cuando tengo solo una curva, voy a tener que calcular las intersecciones, ¿no? Y en este caso sí sucede que va a ser muy importante que nosotros resolvamos la ecuación, ¿no es cierto? Y analicemos todas las posibles soluciones. Em, y diría yo también que en muchos casos la misma gráfica a veces puede ser más útil. Voy a mostrar un ejemplo que lo tengo aquí, que a mí me llama mucho la atención. ¿Dónde está? No, era el que había comentado antes, creo. No. Este. Mira, tengo una cardioide que es con rizo, está 1 menos 2 coseno de teta, y resuelvo la ecuación 1 menos 2 coseno de teta igual a 1, que es la circunferencia acá que está de radio 1, y encuentro los interceptos. Y voy a encontrar entonces 1, 2, 3 interceptos. ¿Te fijas? Y ahí entonces me voy a dar cuenta, de hecho, eso es una muy buena, esto es un buen ejemplo para darse cuenta hasta dónde me llega el rizo. ¿Sí? Porque llega ahí, se junta en un punto. Y después entonces voy a plantear la misma idea anterior, porque podría decir, perdón, no es la misma idea anterior, chanfle, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está? Acá está. En el contexto de decir, ya, yo quiero calcular el área que está, por ejemplo, que contiene, que está, que es como una, no, esto uno puede pedirlo de distintas formas. Es decir, calcular el área que está en la cardioide, pero que no está en la circunferencia, que sería todo eso que está acá. O también podría decir, quiero calcular el área que está en la circunferencia, pero que no pertenece a la cardioide, que sería eso otro que está acá. ¿Sí? Y para eso entonces, como mencionaba, necesito esos interceptos. ¿Sí? Este que está acá, ¿cierto? Que es donde se corta con el eje X, no es parte de la intersección, ¿cierto? Pero igual obviamente lo voy a necesitar. Ya. Eso es entonces lo que quería comentar con respecto a esto de las gráficas. Yo creo que mañana que vamos a tener clase de nuevo, vamos a hacer otros ejercicios. En la mayoría de los ejercicios que vamos a ir haciendo ahora ya no vamos a ir calculando las integrales, lo vamos a ir dejando eso para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Y vamos a ir escribiendo más que nada la integral porque creo que la parte más difícil es justamente darse cuenta dónde se producen los interceptos y todo. Eso. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí entonces, ¿les parece? La próxima clase entonces retomamos esto con un ejercicio más, yo creo que con un ejercicio más y después pasamos a paramétrica. ¿Algo que comentar? Siento que me va a ir mal, profe. Solo eso. Eso, es que esto sí, esta cosa es muy abstracta, ¿no? Y es muy nuevo también, por algo que no hemos visto nunca. Es re importante de entenderlo porque después en la mate que vienen ustedes, después que trabajan con funciones variables, van a trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces esto de polares y paramétricas es una muy buena introducción. ¿No? No. ¿Por qué? Ya, vamos a terminar entonces, jóvenes, ¿les parece? Ya, ya me dio hambre, no he hecho almuerzo tampoco, así que tengo que ir a hacer almuerzo. Aquí la gente tiene cara de hambre. Voy a terminar el